Hola, bienvenido, bienvenida a este espacio de transformación. En GEA Training estamos comprometidos por compartir historias que te inspiren a ganar el juego de la vida. Y el día de hoy tenemos a una mujer espectacular que en lo personal me ha inspirado desde que la conocí, desde que vi su proceso, así que te la presento. Estamos con María Eugenia. Hola, Maru. Hola, mi querida Mel. Hola, hola. Gracias por esa presentación tan linda. Es un gusto para mí poder estar aquí y poderles hablar pues un poco de mi experiencia, ¿no? De mi experiencia, de mi vida y espero pues les sirva de mucho para cualquier mujer que quiera mejorar, que quiera sacar la mejor versión de sí misma. Perfecto, súper. Le contaba a Maru antes de comenzar que nuestro propósito es pues no mostrar como esa parte de empoderamiento, esa parte de que comúnmente vemos como lo bueno o lo positivo, sino que hay detrás de eso. Y si bien es cierto, Maru es una mujer de resultados que impacta, que inspiran, también hay una historia detrás. Hay una historia atrás de cada ser humano y pues, oye, ella está aquí para compartirnos la suya. Así que Linda, me gustaría saber cómo, ¿quién es Maru? ¿Quién es Maru? ¿Quién es María Eugenia? Bueno, a ver, te cuento, ¿quién es Maru? Pues Maru es una mujer hija de Dios, es una mujer que cada día da lo mejor de sí mismo para conocerse, creo yo. Yo creo que Maru es una mujer que sueña en grande y yo me puedo describir como una mujer resiliente que justo ayer mi hijo, mira, la pregunta que me haces es tan loca porque ayer mi hijo me decía, mami, ¿con qué animal te identificas? Entonces yo le decía, a ver, primero dime tú, ¿no? Y él me salía, yo con un loro. Claro, mi hijo habla demasiado. Y cuando me hizo esa pregunta, yo le dije, mi amor, yo creo que me identifico con un águila. Y me dijo, ¿por qué, mami? ¿Por qué? Y le dije, porque estoy dispuesta a romperme las veces que sea necesario para ser mejor. Me dijo, sí, yo sí te creo, tú eres así. Sí, yo también te creo. Oye, Entonces, Linda, eso. siempre es inspirador escucharte y me gustaría ir como más atrás. Ok. Varias veces has mencionado que tuviste una infancia complicada, una Sí. infancia que se puede considerar como dura, Ujú, ¿cierto? ujú, ujú. Algo que nos puedas compartir como de esos momentos difíciles. A ver, te cuento, cuando yo era muy niña, pues mis padres tuvieron una relación como, ¿cómo te puedo decir? Una relación muy tóxica. Ellos, creo que en su momento cuando atraviesas una relación tóxica te pasa eso, ¿no? O sea, dejas de pensar en que eres padre, en que eres mamá y piensas en ti. Entonces, es como aprendí aquí en GEA, ¿no? Es el efecto de ser humano. O sea, tú te olvidas de que puedes lastimar a otros y que hay indefensas personas o seres que dependen de ti. Y eso les pasó a mis padres. Entonces yo fui una niña que creció primero con mucho dinero. Mi padre tuvo mucho dinero hasta que yo tuve unos 5 años. Entonces yo tenía unas navidades hermosas donde tenía sofás enteros de regalos con mi hermana. Y cuando mis padres se divorciaron pasó todo lo contrario. Mi madre no, se quedó con sus 2 hijas a cuestas, llamémoslo así. Y fue una ruptura muy fuerte porque nosotros tuvimos que ver su separación de una manera muy tóxica. Entonces, Cuando dices tóxica, define tóxica, ¿cómo se veía? ¿Qué era tóxico para ti? tóxico era, y no entendí en su momento el verle, porque puede sonar un poco fuerte esto, mi madre se separó de mi padre y cuando ellos se separaron, mi madre se casó con su hermano. ¿Ya? Entonces, para mí era Con el con el hermano. hermano de mi papá. Okay. Entonces, para mí en su momento era como, sí, chévere, es mi tío, ¿no? Pero a ratos era horrible porque le veía a mi padre odiarle a mi tío. ¿Me explico? Y a mi madre no poder tener una relación buena o un inicio de una nueva vida en la cual yo le vea feliz. O sea, diga, está tranquila, está feliz, ya no está como con mi papi, que solo peleaban. Entonces, no. Y claro, la familia de mi mamá en contra de todo eso. Entonces, Sí, es fuerte, suena. es fuerte, es fuerte. Y para nuestra cultura latina, ecuatoriana, es como, ¿qué? Y para la mujer más todavía, o sea, Escándalo. el hombre puede hacerlo, ¿no? El hombre es el hombre. Y para la cultura latina, o sea, la mujer, no sé si puedo decirlo acá, pero es una zorra. ¿Cómo va a ser eso? Entonces,
juzgada. Entonces, yo creo que ahí nace también la culpa de mi madre y ella cae en una situación económica muy pobre, en la cual como no tenía el apoyo de nadie y su esposo no tenía una profesión, por así decirlo, mi tío, su nuevo esposo no tenía una profesión, era una persona como mi padre. Mi padre es, la gran herencia de él es la nuestra, ¿no? Que él se reinventa y es como que logra hacer mucho dinero. Mi tío era todo lo contrario, entonces no era una persona que llegó a darnos tal vez el mismo estilo de vida que ya teníamos con mi padre. Entonces mi mamá, toda su vida una mujer muy trabajadora, muy trabajadora. Ella lo que tenía que hacer lo hacía, pero en la casa no faltaba la comida, no faltaba la educación para sus hijas. Entonces, en su tiempo, mi madre tuvo que vender en los mercados, imagínate, ella vendía brócoli. Recuerdo tan claro, yo tenía unos 7 años y nosotras teníamos que ayudarle a trabajar. Entonces nosotros éramos, y te digo nosotras porque éramos mi hermana y yo. Entonces, a veces tú les ves a las chiquitas, ¿no? Que venden fruta y que te dicen, ay, lléveme, hágame el gasto, le vendo esto. Y tú dices, bueno, a veces no le haces caso y cosas así, ¿no? Pero nosotras llamábamos la atención porque éramos niñas lindas. O sea, se te acerca una niñita así con ojos claros, rubiecita, bonita, y es como que a veces hasta por lo linda te compran, ¿no? A vender brócoli. Sí, claro, nosotros vendíamos brócoli. Mi mamá trabajaba de todo. Mi mamá, ¿qué te digo? Éramos de Machachi. Soy de Machachi, nací allá. Y allá habían las fiestas del Chagra, ¿no? Entonces nosotros éramos de las que no estábamos disfrutando de la feria, de la fiesta, de los juegos, pero estábamos con mi mamá trabajando porque mi mamá se ponía ahí, yo qué sé, su chingana que le llamaban. Entonces ella vendía, ¿no? Sándwiches, que papas, que hacía un hornado, que hacía lo que tenía que hacer. Entonces mi mamá siempre trabajó así. Entonces nosotros nunca entendíamos que, claro, había que ayudarle a mamá. Y punto. ¿Por cuánto tiempo, de cierta manera, como que tuvieron que trabajar? Bueno, te hablo hasta desde ahí siempre. O sea, te hablo de que nosotras, mi mamá luego ya se puso sus restaurantes de comida y todo, pero nosotras llegábamos del colegio y le ayudábamos a trabajar. O sea, fue siempre. Fue siempre. Luego ya no había tanta escasez, te puedo decir, pasaban los años y ya no había esa escasez, ¿no? De trabajar, lo que tengamos que hacer, pero trabajamos. Pero siempre había que ayudarle a trabajar. Entonces, era fuerte porque mi mamá, en cierta forma, tampoco quería como bajar el target, porque tú tienes a tus hijos que están trabajando, que estás vendiendo verduras, y tú les pones en un colegio fiscal. No, mi mamá no lo hacía, porque también tenía como ese, ¿qué te puedo decir? No sé, su pensamiento, ¿no? De mi familia, cómo van a estar en una escuela fiscal. Pero estábamos mal económicamente, ¿me explico? Sí, sí. Pero no, mi mamá nos tenía en un colegio de monjas pagado, luego nos mandó a estudiar en el Valle de los Chillos y cosas así, pero detrás había escasez. Entonces era súper fuerte, era como muy contradictorio, ¿no? O sea, me rodeo de gente que tal vez tiene un buen ingreso mensual y pueden pagar eso, pero en mi caso no era así, porque por más que íbamos a un colegio pagado, había veces que no había colación, por ejemplo. ¿Sí me explico? ¿Y crees que eso era como para un lucir, Un cubrir las lucir, apariencias? por supuesto, claro. Mi mamá siempre trató de cubrir las apariencias. De hecho, ¿qué te puedo decir? No es que se hablaba mucho del hecho de que mi mami estuvo ya luego con el hermano de mi padre. O sea, no era un tema abierto a tú coger y preguntarle, no, mami, ¿por qué tú te enamoraste de mi tío? Entonces, no era un tema abierto. Porque quizá en tema relación, en tema mejor no le digo nada o... En tema no lo enfrento. Okay. En tema, yo creo que en ese sentido mi madre en tema de... No es un tema abierto para hablar. Las cosas son así, se acomodan como están y así es mejor. ¿Me explico? Y yo vengo de una familia muy chiquilla, por eso, bueno, fui mamá tan joven también, en donde tú no hablabas de sexualidad. O sea, estuvimos en colegio de monjas, o sea, tú no hablabas de eso no. Oye, Eileen, ¿crees que este tema, porque obviamente ya vamos a entrar en... Sí. Este tema de no tener esta apertura, de decir las cosas como son o de la confianza, de ver que los adultos, cuando tú eras niña, hacen ciertas cosas y yo asumo cómo debería hacer las cosas, de cubrir las apariencias, te distancia como de entablar esta relación y luego haces las cosas por tu lado. O sea, Exacto. ¿crees que eso repercute? Ahora te das cuenta.
¿Cuestionaste a mamá? O sea, ¿quedó esa conversación pendiente? Total. O sea, yo creo que llegó un momento en mi vida en el que yo solo dije así es. O sea, te acostumbras y no lo hablas. O sea, no topas ese tema, no lo enfrentas. Entonces, para mí fue mejor no les juzgo, así son ellos, ya cómo se les cambia, así son. Y fue mejor y ya está. Y tampoco la vida de mi padre era ¿qué te puedo decir? Era un ejemplo, ¿no? O sea, éramos dos chiquillas que no teníamos una orientación, se puede decir. O sea, una guía en el fondo que te diga, siéntate, hablemos. Tus padres se separaron. O sea, aterriza, esto está pasando. Sabemos que lo entiendes y te duele, pero hablemos de ello. No hubo un psicólogo, no. O sea, no hubo un siéntate y hablo con mi hijo de, oye, sé que esto está pasando y no te he dicho por qué pasó. ¿Me explico? Entonces sí fue fuerte. ¿Consideras importante el tema de sentarse con los hijos a decir esto está pasando? Por supuesto, hoy sé eso, hoy ya lo hago con mis hijos. O sea, es como yo hoy, y gracias a Gea, y bueno, mucho antes, tú sabes que siempre he estado en el camino de mejorarme, de leer, de doctrinas, incluso de religiones que he pasado por algunas, porque siempre he buscado eso, ¿no? He buscado tal vez ese padre que no tuve, que en su momento cuando otra vez pasé por alguna iglesia decía, no, mi padre es Dios, o sea, ellos no, son mis padres terrenales, pero yo nunca estuve sola, Él estuvo ahí. Pero tú necesitas que ese ser que es tu héroe, o sea, tu papá es tu héroe, tu mamá es tu heroína, y tú necesitas que ellos bajen la guardia. De hecho, yo aprendí que a tu hijo cuando es pequeño tú te tienes que poner al mismo nivel de él. Eso puede sonar muy contradictorio para muchos papás y mamás ¡Claro! que nos escuchan, porque nos han dicho mucho tiempo, tú eres la mamá, ¡Claro! O sea, nada que amiga, tú eres la mamá. Correcto. Luego lo cuestionamos. Quiero saber qué pasó con tu papá cuando tú estabas con tu hermana, tu mamá, 3 mujeres, viendo que estaba creando la relación con tu tío. Sí, correcto. ¿Qué ocurrió con la relación con papá? Papá no había. Papá se fue. Papá simplemente era una imagen de un ser enojado que cogió su camino y no le volvimos a ver. Y yo sabía que cuando yo salía de vacaciones del colegio era el único momento en el que mi mamá iba a decir, ok, como tienes vacaciones de tu colegio, te vas a ir a visitarle a tu padre, porque sabía que mi padre se fue a vivir en Santo Domingo. En otra ciudad. En otra ciudad. Entonces, lo único que supe de él es ausencia. No estaba. Entonces, ese era mi panorama de niña, a los 7 años te hablo. Entonces, nunca hubo nadie que se siente y te diga, a ver, te voy a explicar lo que sucedió. Estoy aquí contigo para apoyarte. No estás sola. Todo era un caos. Todo era un caos. Entonces, la única persona que estaba a mi lado para decirme, ya no llores, ya ponte fuerte, o ya vamos a jugar, o cosas así, era mi hermana. Entonces, prácticamente ella se volvió para mí como, es la única persona que tengo, aunque se equivoque, porque a veces me pegaba, o sea, tú sabes, es una niña más, con una niña a su lado. Entonces, ella dejó de ser su rol de hermana y pasó a ser... niña. Claro, y de niña. Y pasó a ser ese rol de papá, mamá, y también te cuido, y también te pego, y también soy tu hermana, y también soy todo. Son una todóloga a mi lado. ¿Me explico? Entonces, claro, fuerte, súper fuerte, porque tú experimentas en esa edad el abandono, el dolor. Pero yo creo que hice conciencia de ello grande, ¿sabes? O sea, si tú me dices ahorita de niña, ay, qué terrible lo que pasaba, sí, me dolía, me sentía sola, no sabía bien qué pasaba. Pero yo lo experimenté grande. Y al final eras una niña y la niña vive como sí, claro. en su observador de niña. Ajá.